están ya preparadas. Bueno, vamos a comenzar la conferencia primero, luego probablemente terminemos con el colofón de alguna poesía que nos deleita Antonio, y voy a hacer una breve síntesis de la carrera y profesional de don Andrés Amorós, el profesor Andrés Amorós, que tenemos el honor y el privilegio de tenerle aquí con nosotros, que a una persona de su categoría no es fácil que venga a un pueblo como el nuestro tan pequeño. Decir simplemente valenciano, como mis amigos valencianos que están aquí presentes también, doctor en Filología Románica, catedrático de Literatura Española por la Universidad Complutense de Madrid, siempre vinculado al mundo del teatro y al de las artes en general. Es autor de más de 100 libros de su especialidad, pero también de otras, como la tauromaquia, de la cual es un gran aficionado y actual crítico taurino de ABC. Es una eminencia en el mundo taurino, yo por lo menos así lo considero. Actualmente dirige el programa Música y Letras en ES Radio, y entre 2000 y 2004 fue director del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Educación y Cultura. Y sin más prolegómenos y preámbulos, le cedo la palabra y le agradezco sinceramente su presencia aquí. Buenas tardes. ¿Se oye bien así? Miren, yo estoy encantado de haber venido a Borox, haber visto esta preciosa exposición, que a mí también me da un poco la gente en fin, los que somos ya viejos, sentimos melancolía viendo a muchas personas queridas y conocidas y viendo estas maravillas de Domingo Ortega. Creo, permítanme que se lo diga, que hace muy bien Borox en acordarse de Domingo Ortega. Espero que no les moleste si yo recuerdo una frase de Antonio Díaz Cañabate que decía que Domingo Ortega puso a Borox en el mapa internacional. Gastaba él una broma, espero que no les ofenda, que antes de Domingo pues se aprendían el nombre de Borox los que tenían que hacer una oposición a la administración para correos o para lo que sea. A partir del paleto de Borox ya es un nombre conocido internacionalmente. Y quería decirles también, con toda sencillez, supongo que lo han apreciado ahí, miren, es que Domingo Ortega ha sido un gran torero, por supuesto, pero ustedes dirán, grandes toreros, felizmente en la historia de la tauromaquia ha habido muchos, pero además de eso yo les diría, ha sido un personaje singularísimo, único. ¿Cómo se lo demuestro? Pues miren, alguna anécdota. Por ejemplo, hace algunos años, pero no muchos, teníamos una tertulia en la misma plaza de toros de Las Ventas, en el cuarto de los electricistas. Y allí nos reuníamos con profesionales del toreo. Y allí se charlaba de toros y llevábamos un poco de comida y se hablaba. Y siempre hablábamos de toros, acabábamos hablando de dos cosas. Seguro, inevitablemente. Allí estaba pues Ángel Luis Bienvenida, los hermanos Lozano, estaba Manolo Navarro, al que le dio ahí la alternativa, bueno, una serie de profesionales. Siempre acabábamos hablando. Primero de Joselito y Belmonte. Claro, ustedes dirán, ¿y por qué? Si ninguno de nosotros había visto torear ni a Joselito ni a Belmonte. Y sin embargo, siempre había que hablar de ellos. ¿Por qué? Pues porque son, no sé cómo decirles, como Platón y Aristóteles. No hace falta, suelo decir yo, haber ido a tomar café con Aristóteles o con Platón para saber lo que representan en la historia de la filosofía, que son pues los dos grandes, los dos estilos. Y después de eso, Joselito y Belmonte, y después Domingo Ortega. Siempre. ¿Y por qué? Es que era el mejor de todos los otros toreros. Bueno, es discutible, esto no es una carrera que llega primero, no. Es uno de los grandes, pero es que además era absolutamente singular, con una personalidad, supongo que lo habrán apreciado ustedes, una personalidad única.
¿En qué sentido? Insisto, contándoles anécdotas. Miren, yo tuve la fortuna de ser muy amigo de Marcial Lalanda. Y Marcial Lalanda era un personaje castellano, muy inteligente, muy seco, muy duro, siempre de criterio, y hablábamos siempre de toros, sí, y Domingo, claro, porque Domingo era una referencia constante. Y que conste que en su tiempo se decía que Marcial y Domingo se habían llevado regular, porque los dos tenían fuerte carácter castellano. Pero hablar de toros con Marcial siempre y Domingo. Pero tuve la fortuna de ser amigo de un personaje que también sale ahí, en una foto aparece, que era Luis Gómez el Estudiante. Íbamos a cenar juntos alguna vez y con el Estudiante hablabas, pues ¿qué le diría yo? Pues que ahora la gente come de otra manera. Decía, sí, pero Domingo, claro, es que han cambiado los tiempos porque el cine no es lo que era. Sí, pero Domingo, de cualquier tema que se hablara, el Estudiante tenía una verdadera obsesión, manía, como queramos decirle, que le decía en broma, bueno, si no te conociera diría que estás enamorado de Domingo. Bueno, es que Domingo es mucho Domingo, es una referencia absoluta. Les cuento otra anécdota. Miren, yo he tenido la fortuna de ser muy amigo de un viejo picador, Montoliu padre. Montoliu, el padre del torero que murió de una cornada en Sevilla, el abuelo de los chicos, que ahora uno es banderillero, el otro es picador. Bueno, Montoliu era un caballero a la antigua usanza, educado, era un picador, naturalmente, no tenía cultura ninguna, pero era educadísimo, respetuoso, serio, un personaje extraordinario. Y una vez me contó una anécdota, me dice, pues es que en la posguerra estábamos toreando en Barcelona y sale un toro tremendo, muy fuerte, muy duro, y coge el caballo del picador y ahí lo tira por no se sabe dónde. Bueno, pues no se puede. A ver, el suplente, el otro. Viene el otro picador, el que no le correspondía, llega el toro, lo tira al tendido. Dice, voy yo, que no me correspondía, sale el toro y me pega una costalada y ya no sabemos qué hacer. Y entonces aparece Domingo Ortega, que no le correspondía ese toro, y le dice, tranquilo, no os preocupéis. Y coge con el capote, como ustedes han visto ahí, y me explicaba Montoliu padre, y le hace así, así, así y así. Y le coge el pitón. ¿Lo han visto? Eso, un toro que era terrible, que no había manera de poder con él, que tiraba los caballos al tendido, tenía Domingo Ortega esa capacidad, yo creo que única, de dominar. ¿Cómo? Pero dominar con suavidad, porque claro, tiene mucho mérito, pero dominar dando trallazos, bueno, pues cualquiera pues puede aprenderlo dando un golpe fuerte, haciendo que el toro se caiga rodando, pero ese dominio, con esa suavidad, simplemente girando, ¿lo han visto? La muñeca un poquito así, bueno, por eso decían que hipnotizaba a los toros, le llamaban el domador de toros, porque yo eso verdaderamente no lo he visto a nadie, ni por lo que yo sé, en toda la historia de la tauromaquia se ha dado otro caso igual. Además de eso, como personaje, pues un personaje absolutamente extraordinario, les recordaré alguna anécdota, pero miren, empezamos por algo que es muy sencillo. Como ustedes saben, era de Borox, de una familia, en fin, campesina, naturalmente no había estudiado, por supuesto, y sin embargo tenía una inteligencia natural tan extraordinaria. No es el único caso. Hay toreros que les ha pasado lo mismo, algo parecido. Pues miren, Juan Belmonte, Ignacio Sánchez Mejías, Marcial Lalanda, Luis Miguel Dominguín, no sé si alguno más. Gente que no ha estudiado, perdonen, prácticamente nada y que tienen tal inteligencia natural que acaban haciéndose amigos
de los intelectuales más prestigiosos, de la gente más ilustre de España en aquel momento. Pues era íntimo Domingo de don José Ortega y Gasset, del escritor Julio Camba, del doctor Marañón, del escritor Ramón Pérez de Ayala, del pintor Ignacio Zuloaga, ahí tienen la reproducción, del doctor Zúmel, de Juan Cristóbal, el autor del busto, de Antonio Díaz Cañabate, de Belmonte, de Sebastián Miranda, de Jiménez Díaz. Pero otra cosa que les, en fin, pura anécdota personal que les comento. Hace muchos años, cuando yo era joven, había en Madrid una cosa muy especial, que eran las conferencias de Javier Zubiri. Javier Zubiri era un filósofo español que había sido catedrático de filosofía. Bueno, primero había sido sacerdote, se salió, entonces dejó la cátedra y tenía pues una ayuda del Banco Urquijo, y a cambio de esa ayuda daba unas conferencias. Esas conferencias iba lo más refinado y exquisito intelectualmente de todo Madrid. Eran conferencias de filosofía, pero de filosofía estricta, durísima, dificilísima, se lo aseguro. Y allí los que podíamos íbamos, porque además eso no se publicaba luego. Tardó muchos años en publicarse un tomo sobre la esencia que comparan los filósofos con Santo Tomás, o sea, la ontología, la filosofía más dura. Y allí estábamos todos, pues, tomando notas con un cuaderno. Yo tengo mis apuntes de Zubiri, pero es que me acuerdo que allí estaba, pues, Pedro Lainentralgo, por ejemplo, tomando notas también, y allí estaba Domingo Ortega. Y no por presumir, créanme, en absoluto, si no le hacía falta, ni era su manera de ser, no, simplemente por la inquietud enorme de una persona de extraordinaria inteligencia para aprender, para abrirse a otros campos. Y por eso, claro, pues lo adoraban sus amigos. Bueno, ¿cómo era? Les recuerdo brevemente, y perdonen, porque es que yo supongo que entre ustedes veo que hay gente de distintas edades. A lo mejor algunas de las cosas que yo cuento, pues hay personas de cierta edad que lo saben mejor que yo, pero no todos, también hay gente más joven, quizá conviene recordarles alguna cosa. De la carrera taurina de Domingo Ortega les recuerdo brevísimamente y con sus palabras. Para empezar, Domingo tiene una carrera taurina muy singular también, porque hay un tipo de toreros que empiezan muy niños, muy jóvenes, normalmente cuando vienen de una familia taurina. Pues por ejemplo, Joselito el Gallo, a los 4 años estaba toreando, a los 10, 12 años ya toreaba en casa de Miura. Luis Miguel también, Paco Camino también, Enrique Ponce también. Domingo Ortega no. Domingo Ortega llega a los toros, digamos, relativamente tarde. Vive una vida, pues, de campesino. Él cuenta que llevaba con su padre al mercado de Madrid en un carro patatas y cebollas, y cuenta con sus palabras que salían de su pueblo cuando todavía no había salido el sol y llegaban a Madrid y era casi de noche. Luego hay una anécdota, esa historia del primer lance, que él lo explica muy claramente. Dice Domingo Ortega: sencillamente lo que pasaba es que yo vivía en un sitio, pues, donde estaban los antiguos toros de Veragua, y estaba acostumbrado a verlos y no les daba más importancia. Y entonces lo que le pasó se lo leo con las palabras del propio Domingo Ortega. Una mañana íbamos mi padre y yo tan tranquilos por el campo, aquí cerca, cuando vemos venir hacia nosotros un toro huyendo de una pelea. Mi padre paró el borrico, nos refugiamos detrás del animal. El toro llegaba loco, despavorido, incluso el borrico se quedó quieto de miedo. El toro nos vio, detuvo en seco su carrera. Yo llevaba mi chaqueta al hombro. Me la puse en el brazo derecho, avancé unos pasos. ¿A dónde vas, muchacho?,
estás loco, me chilló mi padre. El toro arrancó hacia mí, lo quebré con la chaqueta, la embistió, rebrincó y siguió su huida. Fue mi primer lance, mi primer contacto con un toro. Mi padre no me dijo más que esto: no lo vuelvas a hacer nunca más. Cuando presencié mi primera corrida, sigue hablando Domingo, en Aranjuez, me acordé que aquello que yo le había hecho al ver a Güeño no estaba mal del todo, pero yo no pensé en ser torero. Yo fui torero sin pensarlo, porque me salió de dentro sin proponérmelo. Y hay la anécdota famosa de Almorox, agosto de 1928 creo que asiste pues, a un espectáculo popular taurino, y entonces hay un torero que está desafortunado, entonces Domingo Ortega pues, se lanza allí, tiene éxito, mata al toro y lo contrata, y al día siguiente, lo mata, al día siguiente lo contratan para que actúe ya como torero. Escribe Domingo: dormí en una bodega encima de un saco de paja, y no hacía yo más que pensar en lo que me había metido. Qué largas se me hicieron las horas. El caso es que, sin poderlo explicar, yo me sentía ya torero. Pero bueno, pensaba, pero lo malo es que me siento torero, pero a lo mejor no sé torear. He toreado, he matado un toro grande y cornalón, al que nadie se quería acercar. Al día siguiente le corté las orejas a un morlaco de aquellos que me echan. Toreé sin saber lo que hacía, exactamente igual que dice Joselito el Gallo. Cuando empecé hacía lo mismo que al final, pero la diferencia es que Joselito el Gallo lo había vivido en su casa, con sus hermanos, en su familia. ¿De dónde le viene eso a Domingo? Pues perdonen, eso es la genialidad, algo que se lleva dentro en algunos casos. Apenas había visto torear, apenas sabía coger el capote y la muleta. Y entonces hay la figura decisiva, que está muy bien que se recuerde aquí, de Salvador García, que Salvador García, un paisano suyo, lo ve torear y le dice: tú tienes condiciones de ser figura. Y Domingo, que es muy listo, se queda atónito. Dice: pero si yo no sé nada. Pero claro, este hombre sí que sabe, no es un loco, es un profesional. ¿Qué ha visto en mí para decirme que tengo condiciones para ser figura? Entonces Salvador García se dedica a darle la lata a Domingo Dominguín. Domingo Dominguín era el padre de Dominguito, de Pepe, de Luis Miguel. Yo he llegado a conocerlo, a don Domingo, y Domingo había sido matador de toros, bueno, discreto, pero luego se convierte en un empresario y apoderado extraordinario. Me decía Marcial, sin ninguna duda, los dos grandes creadores de toreros, los dos grandes maestros de hacer toreros han sido el Papa Negro, el padre de los Bienvenida, y Domingo Padre, el padre de los Dominguín. Bueno, pues Salvador García le daba la lata a Domingo Dominguín para que lo pusiera a este chico ya no tan jovencito, en la plaza madrileña antigua de Tetuán de las Victorias. Y va allí Domingo y no tiene mucho éxito, pero luego insiste y finalmente, les hago rápida la historia, finalmente consigue llevarlo a Barcelona, donde está otro empresario importantísimo, don Pedro Balañá, hayan podido ver el cartel, y resulta que Domingo Ortega había deslumbrado cuando actúa de sobresaliente en Aranjuez, en una corrida en la que actúan Marcial Lalanda y Manolo Bienvenida. Fíjense, Marcial Lalanda era ya figura del toreo y Domingo Ortega no era nada, era pues el sobresaliente. Y ese día le da 5 Verónicas, le dejan dar 5 Verónicas en el último toro y ya le insisten a Dominguín para que le dé otra tarde en Tetuán de las Victorias, ya tiene cierto éxito. De ahí va a Barcelona con Carnicerito de México y en una sola temporada pasa de ser prácticamente un desconocido, acaba la temporada
y abre la temporada del año 31, estamos hablando cuando llega a España la República, el 8 de marzo, abre la temporada allí la Alternativa con Gitanillo y Vicente Barrero, y la confirma el 16 de junio. Fíjense, una carrera, por lo tanto, tardía, una carrera pues fulgurante, pero que a veces se ha dado en los llamados fenómenos, que a veces sale uno y deslumbra en una tarde y se queda pues en nada, porque no había una base, un fundamento. Y en cambio, como dice Cañabate, como todo gran artista, Domingo Ortega va profundizando en su estilo y se convierte en un maestro de la tauromaquia, en un maestro indiscutido, Marcial y él, antes de la guerra, en esos años que se llaman la edad de plata del toreo. Y les digo sencillamente para situarnos, tengan en cuenta, la edad de oro ha muerto Joselito, se retira Juan Belmonte, llega la edad de plata. Y la edad de plata es probablemente uno de los periodos más duros, más difíciles de la historia de la tauromaquia, porque ya ha tenido lugar la gran revolución belmontina, aquí se aludía a eso, y a la vez la gran revolución de Joselito. Los que vienen después han aprendido de estos dos grandes maestros, pero como no hay uno que mande en el toreo en ese momento, es probablemente el momento de la historia de la tauromaquia en el cual los toros son más fuertes, más duros, más terribles, donde hay más cornadas, algunas mortales, y ahí compiten una serie de primeras figuras, entre otros Marcial y Domingo Ortega. Y ahí es donde Domingo Ortega se revela, se manifiesta como el gran, absoluto dominador de los toros. Para él lo fundamental en la tauromaquia es el dominio. ¿Qué es lo que hace Domingo? Bueno, ya les he dicho, mandar en el toro con suavidad. Otra cosa también, se lo digo muy claramente, y ahora les leeré algo un poco más técnico. Domingo es absolutamente contrario a algo que se ponía de moda entonces y después, que era el parón, el quedarse quieto y que el toro pase. Dice, ves muchas veces que un torero le ha dado no sé cuántos pases a un toro y llega el momento de la muerte y está aperreado. ¿Qué pasa? Que es que no ha mandado nunca, le ha dejado pasar, se ha quedado quieto, tiene mucho mérito, pero eso no es torear. En cambio, defiende y hace y practica algo dificilísimo, que ahí lo han podido ver y que muy pocos toreros hoy serían capaces de hacerlo. Lo que se llaman los ochos. Andarle al toro y buscarle la vuelta con una suavidad enorme para dominarle por completo. Les leo solo una referencia. El crítico, a mi modo de ver, mejor de toda la historia de la tauromaquia es don Gregorio Corrochano. Don Gregorio Corrochano aprendió y escribió la tauromaquia de Joselito el Gallo. Don Gregorio Corrochano, ¿por qué digo que es el mejor crítico de todos? Probablemente porque es el que sabe más de tauromaquia, el más respetado por los propios profesionales y además escribe muy bien. Lo que pasa es que Corrochano tiene una idea de convertir la tauromaquia casi en una ciencia exacta, lo más posible que se aproxime a una ciencia exacta a partir del ejemplo de Joselito el Gallo. Conocer al toro, conocer todas las suertes, dominar al toro, conocer las distancias, las querencias, todos los aspectos de la técnica taurina. Lo que pasa es que él fue el único crítico que estuvo en la tarde trágica de Talavera de la Reina, cuando muere Joselito el Gallo. Y entonces reflexiona don Gregorio Corrochano: ¿qué es torear? Yo creí que lo sabía porque había visto a Joselito, y a Joselito lo mató un toro. Porque claro, esto es un arte.
no puede ser nunca una ciencia absoluta. Hay ese elemento imprevisto, extraordinario, no solo el riesgo, la dificultad, el misterio del toro. El toro que sale y que no sabes cómo es y que es cambiante. Además, bueno, después de Joselito, de Belmonte, don Gregorio sigue haciendo crónicas. ¿Qué dice de Domingo Ortega? Pues les leo solamente dos crónicas, dos fragmentos del año 32. Una, Corrochano define a Domingo Ortega como el torero de Castilla. Y no es un tópico, créanme, no, es un intento de definir. Escribe Corrochano: así como los toreros de la escuela sevillana tienen una gracia que recuerda a Andalucía, Ortega tiene una serenidad castellana. Ayer, delante del toro, no era solamente un torero, era Castilla puesta en pie. Yo veía a Esquivias con su tradición cervantina y veía, viendo torear a Domingo, veía a Borox, pardo, de color de barbecho, oculto en una hondonada, como metido en un enorme surco. Llanuras sin fin, caminos sin curvas, serenidad. No es bonito, pero es majestuoso y evocador. El toreo de Ortega tiene hombría castellana. Y además aquí está influido, si no me equivoco, Corrochano, déjeme un paréntesis, que les diga, por otro Ortega, por don José Ortega y Gasset, que escribe sobre el paisaje castellano, fingiendo que va en coche con una señora, eso era muy propio del estilo de Ortega y Gasset, y le dice: es que mire usted, el paisaje castellano son unas líneas rectas, porque hay la llanura con una horizontal, la horizontal del cielo, hay el vertical de los chopos, de los cipreses. Y entonces, dice Ortega, esta señora, esta marquesa, me pregunta: ¿y las curvas? Y el filósofo indignado contesta: señora, en Castilla no hay curvas. Pues ya, aquí caminos sin curvas. Escribe Corrochano de Domingo Ortega: de tal manera le pisa el terreno un día Ortega al toro, le va ganando terreno al toro, el torero ganando y el toro perdiendo, que van a acabar con el terreno de la plaza y va a seguir cualquier día la faena en la calle. Se lo va a llevar como un perrito, dominándolo a donde él quiera. Luego hay otra, a mí me gusta mucho, una crónica. Piensen que don Gregorio Corrochano era exigentísimo. No es en absoluto ese tipo de revisteros taurinos dados a los ditirambos, a los elogios. Que va, es implacable. Escribe una crónica que se titula Me gusta el toreo de Ortega porque, después de una actuación, 24 de junio del 32. Fíjense, no está elogiando, está definiendo. Me gusta el toreo de Ortega porque no tiene nada de empalagoso. Hoy hay toreros que torean bien y, sin embargo, pringan de almíbar. Me gusta el toreo de Ortega por lo sobrio, por lo reposado, por el aplomo, porque no tiene nada ni de inquieto ni de intranquilo. Me gusta el toreo de Ortega por lo que no me gusta el toreo de casi todos los demás. Tiene emoción y lleva siempre en los vuelos de la muleta un problema taurino por resolver. El problema del toro, claro. Me gusta el toreo de Ortega porque no es premeditado, porque no va con el lance hecho, ni con la faena pensada, sino que se acopla al toro, desarrolla el toreo adecuado. Me gusta porque eso es el toreo. Fíjense qué definición tremenda. Torear es salir a poder con el toro, a luchar con el toro, a dominar el toro. Y después, lo que ustedes quieran. Y acaba diciendo: está valiente, está en su sitio,
Por eso me gusta el toreo de Ortega, porque siempre sale a acoplarse al toro. Miren, yo me acuerdo que Domingo, una cosa muy suya, que lo dice por escrito, y también, perdonen, a mí modestamente me lo ha dicho, y a cualquiera que lo haya tratado, se ponía a hablar del toreo, y decía, pero, ¿y el toro? Ahí está aquí, claro, es que sale el toro y ahí se acaban todas las teorías. El toro, por supuesto. Bueno, teoría de Ortega sobre el toreo, y no quiero alargarme mucho. Bueno, déjenme que les diga también en relación con esto un elogio que a mí me gusta mucho. Rafael el Gallo, que saben que era un torero genial, extraordinario, con sus miedos, con sus cosas, pero en un momento le preguntan a Rafael el Gallo qué torero le interesa. Y dice, el único torero actual que me interesa es Domingo Ortega. Y prefiero verlo con un toro bronco, manso, claro, para resolver las dificultades, porque sabe hacerlo, puede hacerlo, y añade algo tremendo, hablando con Domingo Ortega. La gente, dice Rafael el Gallo, no sabe lo que es el toreo. De estas cosas solo sabemos usted y yo. Fíjense la declaración. Pero hay otra cosa, ¿cómo era Domingo Ortega como persona? Miren, hay un libro que ahí lo tienen en la exposición, el libro de Antonio Díaz Cañabate, que fue su gran amigo, y que cuenta pues, detalles muy curiosos de su carácter. Les recuerdo, yo he tomado algunas notas, era reconcentrado, expansivo solo con sus auténticos amigos, era vehemente pero reflexivo, era un hombre de acción. Elogia Cañabate sobre todo una cosa, el equilibrio de su inteligencia en cualquier circunstancia, en los trances buenos o malos que le pusiera la vida. Era autodidacta, por supuesto, no había estudiado. Esa mezcla que les he dicho, tan castellana de dureza y dulzura, de sencillez y majestad. Era consciente de sus deberes. Le daba muchísima importancia a la tierra, se sentía pegado a la tierra, no era un hombre de ciudad. Le daba muchísima importancia a no echarse atrás nunca. Hay un momento tremendo que le preguntan esas tonterías que hacemos a veces los periodistas. ¿Y usted si no fuera Domingo Ortega, quién le gustaría ser? Y él contesta, yo, si no fuera Domingo Ortega, me gustaría ser Domingo Ortega. Claro, la conciencia de yo soy el que soy, decían en el siglo de oro, de la responsabilidad, de la personalidad. Cuenta Cañabate, bueno, anécdotas divertidas, que lo que le encantaba eran las tuberías, meterse en los pozos para hacer tuberías como si fuera un albañil, el chalaneo, el ir al bar antes de cenar, pero tenía también un carácter duro. Cuenta una historia, y ahora me estaban contando algo parecido, de un caballo pues muy duro, muy fuerte que había y que no lo habían montado suficientemente. Y cuando llega se enfada con la persona que tenía que montarlo, él lo monta y sale por los aires y dice, déjamelo. Y entonces se emprende con el caballo una pelea tremenda y al final, cuando le ha podido, dice Domingo Ortega, ibas a poder más que yo. Fíjense, la dureza, pero a la vez esa dulzura, esa sencillez. Bueno, sobre la idea que tenía Domingo Ortega de la tauromaquia, hay un momento fundamental, lo tienen ahí en una vitrina. El 29 de marzo de 1950, Domingo Ortega da una conferencia en el Ateneo de Madrid, que luego se publica por la editorial Revista de Occidente, cosa que fue en aquel momento un doble escándalo, digámoslo así. Un torero hablando en el Ateneo y que lo publique la Revista de Occidente, es decir, la editorial más prestigiosa, la que había editado a los filósofos, a Sigmund Freud. Bueno, ¿y de qué trata esta conferencia? Pues les resumo, porque además es de una
claridad, la claridad que da la inteligencia, claro. Empieza diciendo, voy a hablar, perdonen, yo no soy conferenciante, sobre las normas clásicas en el arte del toreo. Por eso le he puesto de título a esta modesta charla eso. Lo que insiste Domingo Ortega es que el arte del toreo tiene unas normas clásicas, que es un arte muy complicado, que nadie sabe bien, porque es un arte muy joven. Dice, si llevamos solo 4 días, frente a otros artes que llevan miles de años, la pintura, la escultura, y además que casi todo lo que se ha escrito sobre toros, dice, es regular. ¿Por qué? Primero porque es muy difícil saber de toros, pero además porque la mayoría de los que escriben lo hacen con un apasionamiento que es negativo para escribir bien. Dicen, ¿quién podría escribir bien de toro? Dice, bueno, un filósofo quizá, como Ortega Gasset, bueno, José María de Cosío, que sabe mucho, o un torero. ¿Cuál es su, digamos, doctrina? Clarísima. Primero, dar pases no es lo mismo que torear. Claro, y eso lo repetimos siempre. Para Ortega, como decían en el Renacimiento italiano, la pintura è cosa mentale, es una cosa mental. Antes de nada, se trata de entender al toro y de forjar, de crear una faena unitaria, con un sentido, no dar un pase bonito aquí y otro allá, sino una cosa mental. Decía Cañabate que Ortega había aprendido a torear bien, no practicando, sino solitario, pensando, meditando, algo mental. Y luego algo fundamental. Saben ustedes que las normas clásicas eran parar, templar y mandar. Y Domingo Ortega, momento histórico en la historia de la tauromaquia, añade, y cargar la suerte. Sin cargar la suerte no se puede mandar, iba a incluir. Y añade, cargar la suerte no es lo mismo que abrir el compás, que separar la pierna. Con eso el torero alarga el pase, pero no profundiza. La profundidad se produce cuando la pierna avanza hacia el frente, no hacia el costado. Dice Ortega, todo lo que se hace con un toro, desde que sale hasta la muerte, es hermoso a base de ir hacia adelante. Y con ese carácter además rotundo, casi de campesino, dice, es que un garruchista no puede ir vertical en el caballo, así rígido, ha de ir un poco hacia adelante. Dice, en una plaza de toros, el único que puede ir hacia atrás es un torilero, para abrir la puerta. Hay que ir siempre hacia adelante. ¿Y qué sucede hoy? Decía Ortega en el año 50, que se reduce el toreo a la mitad, que se pierde la parte más bella, que es echar el capote o la muleta adelante para, fíjense que bien escrito está esto, que parece casi un tratado científico, echarlo para, a medida que el toro va entrando en la jurisdicción, ir templándole, ir inclinándose sobre la pierna contraria a la vez que ésta avanza hacia el frente, es decir, alargando la embestida del toro. Y cuando escucha Domingo Ortega entonces que hoy se torea mejor que nunca, esa frase tantas veces repetida, pues se muere de la risa. Dice, ¿pero cómo es eso? Si las normas del arte del bien hacer en el toreo se han esfumado, el toro casi ha desaparecido, por eso se produce la monotonía. Les decía antes la exclamación, ¡ah, el toro! Ese es el punto grave del arte de torear. Pero claro, dominar al toro con suavidad y lentitud. Dice que eso es lo que más les agrada a los toros. No el dominio con un látigo, sino digamos ese tópico, el guante de hierro, pero que por fuera parece de seda. Lo que hemos visto aquí, lo que agrada a los toros, ese hechizo
de suavidad y pone de ejemplo perfecto del toreo el gran titán ha sido Pedro Romero. ¿Por qué? Porque mató 6.000 toros sin que ninguno le levantara los pies del suelo. Fíjense, leemos esto, dice, las normas clásicas son eternas. Y le dice a alguien, sí, pero eso los toreros no lo saben. Dice, no importa, la fiesta en sí es más fuerte que todos los toreros juntos. El que se salga de las normas clásicas estará a merced de los toros. Y a la larga los toros se apoderan de él. Bueno, ven que es una idea clarísima de la tauromaquia. Eso lo dice Domingo Ortega en el año 50. ¿Qué diría hoy de lo que se ha perdido del toro, de lo que se ha perdido de el toreo hacia adelante, de lo que se ha perdido de cargar la suerte, de la monotonía, del esteticismo? Estaban muy de acuerdo José Ortega y Domingo Ortega en que el arte del toreo corría un peligro muy grave, que es el esteticismo, el amaneramiento, el manierismo, el exceso de barroquismo, es decir, los adornos sin necesidad. Por eso, desde ese punto de vista de arte castellano, pero castellano que no es un tópico, miren, Luis Calvo, que fue director del ABC y muy amigo suyo, dice en algún momento que esa naturalidad, esa serenidad, esa ausencia de adornos innecesarios es lo que emparenta a Domingo Ortega con Cervantes y con Velázquez, con la realidad misma, sin adornos innecesarios. Y cuando Eugenio d'Ors, que le gustaba mucho hacer comparaciones y compara los toros con el estilo dórico, el jónico, el corintio, dice, bueno, ahora hay un estilo dórico que es evidentemente Manolete, la seriedad, el parón, hay un estilo corintio que es el exceso de adornos, el estilo sevillano, digamos, frente a eso, la perfección absoluta que es Domingo Ortega. Lo jónico, el intermedio, un dominio que conduce a la belleza. Déjenme, no quiero prolongarme demasiado, que les recuerde también, pues entre ustedes hay sin duda personas que lo han conocido, pero yo también les quería comentar alguna cosa que he vivido a su lado. Pues he tenido la fortuna de compartir mesa con él algunas veces, en conferencias, presentamos juntos el Cosío número 5, le invité a un acto en el Ateneo donde habló con Rafael Alberti, con Antonio Gala, con Tierno Galván, y siempre insistiendo en su teoría. Hay que dominar al toro. No hay que dejarse llevar por adornos superfluos. ¿Han visto ustedes también ese festival? Ese festival es una de las cosas, yo estaba allí, tuve esa fortuna, más extraordinarias que yo he visto en mi vida. Le aplaudieron, le pidieron que bajara y así, con chaqueta y pantalón, con toda sencillez, hace esa especie de danza mágica que parece que lleva hipnotizado al toro, que hace con él lo que quiere y cuando quiere le coge el pitón. Y si hay que dar una manoletina medio en broma, pues la da, pues bueno, que eso. Decía Marcial, si Domingo, antes de la guerra, pudo con aquellos toros tan tremendos, después de la guerra, ¿qué iba a hacer con los toros que salían? Lo que le diera la gana, absolutamente. Pero no solo en la plaza, en el campo. Si ustedes ven, hay imágenes rodadas, hay documentales donde se le ve toreando becerras en Navalcaire, toreando vaquillas. Bueno, es algo absolutamente extraordinario. Me lo han contado toreros profesionales, no digo el nombre, que salía una vaca muy complicada y no había manera de hacerle nada
Y entonces Domingo, que tenía ya edad muy, muy avanzada, decía, mira, déjame, ahí no te va a embestir, déjame. La llevaba a otro terreno, la cogía, le hacía así, le daba 2 muletazos, le cogía el pitón, le decía, anda, ahí lo tienes. Entonces eso es pues un genio, sencillamente, en lo suyo. También les quiero comentar personalmente que hice con él 3 programas de televisión. Hicimos uno sobre la historia de la tauromaquia y él nos servía de hilo conductor para todo. Y luego todavía poco antes de morir le grabé una entrevista que para mí fue pues muy, muy emocionante, y perdonen que hable así en primera persona. En su casa, en Fernández de la Hoz, estuvimos hablando y me contó, les cuento alguna anécdota. Le dije, y Domingo, ¿cómo le fue a usted en aquel viaje que hizo a Múnich? Ah, sí, yo fui a Múnich con José Ortega, claro, para el carnaval. Me dijo, tú sabes que Ortega es un filósofo importante. Y así, sí, Domingo, lo sé, pero muy importante, ¿eh? Sí, Domingo, ya lo sé, lo he estudiado. Dice, yo es que no sabía bien lo importante que era hasta que fui con él a Alemania, porque llegamos allí, bueno, él era el filósofo y yo el torero. Dice, a mí nadie me hacía ni caso, y a él las chicas así. Le dije, qué gran filósofo tiene que ser. Y luego me dijo otra cosa, que lo habéis mencionado ahora, me parece, y se ha dicho. Me dice, si es que los chicos no me hacen caso, si torear es muy sencillo. Dice, mira, aquí, se torea aquí, en la palma de la mano, sentir ahí un latido. Nada de brusquedades, nada de golpes, nada de correr. Hay que sentir ahí ese ritmo y así se torea. Les decía también que, bueno, para mí fue muy emocionante porque cuando se emitió ese programa, pues ya el Domingo había muerto. Y entonces lo vi, y perdonen la vanidad, vi que encima de su mesa pues tenía un libro mío, y dije, Dios santo, qué cosa más tremenda. Bueno, voy a acabar ya. Miren, quería también recordarles algún poema. Sobre Domingo se han hecho varios poemas. Hay uno que es casi científico, digámoslo así, que define mucho lo que él hizo en el Ateneo, que hizo Gerardo Diego en La suerte o la muerte, que es el gran poema taurino. Pero ese no es muy atractivo. Les voy a leer otros 2, son muy breves, son sonetos. Uno de Rafael Dullos, el poeta valenciano, en un libro que se titula Los ángeles hacen palmas, dedicado todo el tema taurino. El poema de Dullos a Domingo Ortega está dedicado a Juan Cristóbal. Juan Cristóbal, el escultor, ahí tienen el busto, que era uno de los grandes amigos de Ortega. Dice así Rafael Dullos: ¿de qué arcilla, Domingo, es tu figura? ¿Saben la historia de Borox, la arcilla, que si viene o no el nombre de eso? ¿De qué arcilla, Domingo, es tu figura? Dime, Domingo Ortega, ¿de qué arcilla? Que ni en Valencia saben, ni en Sevilla, Manises y Triana, darte hechura. Campeador de parda arquitectura, muñeca y voz que al toro siempre humilla. Tu muleta, estandarte de Castilla, recrea el canon, dicta la hermosura. Maestro de maestros, elegido para ilustrar la eterna teoría, tauromaquia de ley que no varía, en las normas eternas que no cambian, tauromaquia de ley que no varía, compás abierto y vida que se entrega, todo cuanto en la arena has conseguido, quisiera yo cantar, Domingo Ortega. Y otro poema, otro soneto de un poeta andaluz, Adriano del Valle, a Domingo Ortega. Domingo, ancha es Castilla en tu muleta,
por el mar de tu capa y de tu espada. La tempestad sitáurica es domada y a tu indomable corazón sujeta. Juego infalible que a la muerte reta con tu alamar, burlando la cornada, mariposa que vuela invulnerada y al toro entre sus giros desjarreta. Domingo, ancha es Castilla si desplomas al toro con tu lidia y con tu acero, cerviz que estoqueada se te humilla. Un círculo de unánimes palomas y el vuelo al redondel de mi sombrero proclama que ante ti ancha es Castilla. Déjenme solo recordarles, y acabo ya, hay una fotografía, la exposición está muy bien, podía ver algunas fotos de mi amigo Canito, hay fotos muy bonitas que le hizo en Navalcaide y aparece Domingo Ortega pues, con sus grandes amigos, con Cosío, con García Gómez, y allí está en el campo, pero hay una que a mí me parece absolutamente extraordinaria y simbólica, y con eso acabo. Se ve, están toreando al alimán. Está por un lado un señor vestido correctamente, con chaqueta y pantalón, con corbata y con la frente despejada, que es un intelectual, está sosteniendo así el capote por un lado. Y por el otro lado hay una persona de campo, muy moreno, inclinado hacia adelante, con aspecto un poco de fiera, muy tranquilo, sosteniendo el otro pico del capote. Están toreando a la Limón, don José Ortega y Gasset y don Domingo Ortega. Probablemente ninguna imagen expresa mejor lo que algunos queremos y defendemos tanto: la unión de la tauromaquia y la cultura. Muchas gracias. Muy bien. A ver, agradecemos a don Andrés Amorós en la conferencia magistral que nos ha dictado. A mí me entusiasma escucharle, además, no he dicho, y lo quiero decir, que y eso denota la admiración profunda que tiene sobre Domingo Ortega. Él ha venido aquí desinteresadamente. Se trata de Domingo Ortega y por Domingo Ortega venía desinteresadamente. Y nosotros lo agradecemos. Y le vamos a dar un pequeño presente, un humilde presente. El ayuntamiento está como está y nos da para esto. Entonces vamos a ver. En primer lugar, la reproducción de nuestro ayuntamiento, que es nuestro edificio emblemático de Borós. Es una reproducción. Vale. Y luego, seguro que va a tener mucho oficio de Domingo Ortega, pero no obstante nosotros le vamos a regalar el que se hizo en el ayuntamiento con motivo del centenario de su nacimiento, también. Y luego también, esto es una cosa un poco más personal ya, de algunas de sus obras, nos consta, y así tengo yo un libro que él escribió sobre Ignacio Sánchez Mejías, que es un gran admirador y aparte un gran experto sobre Ignacio Sánchez Mejías, y le vamos a regalar el año pasado, nosotros como en tantos lugares del mundo celebramos el Día del Libro, hicimos el recital poético y entre ellos una de las piezas fundamentales de ese recital fue la elegía de García Lorca sobre Ignacio Sánchez Mejías. Entonces, la reproducción creo que fue fantástico, se recitaron ese poema por aficionados de Borós
y a mí me pareció fantástico y se lo quería regalar por si en alguno de su corto tiempo libre que tenga lo quiere ver, pues le seguro que le gustará.